Las nubes oscuras cubrían el cielo de Israel, presagiando la inminente desgracia que se cernía sobre la nación. El rey Saúl, sentado en su tienda de campaña, contemplaba el horizonte con el ceño fruncido, sintiendo como el peso del destino se le venía encima. Los filisteos se reunían en masa al otro lado del valle, y su ejército, una vez fuerte y temido, ahora mostraba signos de debilidad y desesperación. Ya no había consuelo ni guía para el rey. Había buscado respuestas, había rogado a Dios, pero el silencio celestial era ensordecedor. Ya no le llegaban mensajes de los profetas ni señales divinas en sus sueños. El Urim, el oráculo que antes le indicaba el camino, ahora permanecía mudo ante sus preguntas. La voz de Samuel, el profeta que alguna vez lo había ungido, hacía tiempo que había desaparecido con su muerte, y ahora Saúl se sentía completamente solo. Los pensamientos del rey regresaron a sus decisiones pasadas. Había desobedecido a Dios al no destruir por completo a los amalecitas como le había sido ordenado. Esa fue la última vez que Samuel le habló con claridad. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desde entonces, todo en su vida parecía desmoronarse, y la sensación de haber sido abandonado por Dios no hacía más que intensificarse con el paso de los días. El ambiente en el campamento era tenso. Los soldados, que solían mirar a Saúl con admiración y respeto, ahora lo observaban con inquietud. Sabían que la batalla contra los filisteos sería difícil, pero lo que no sabían era que su rey, en un último acto de desesperación, estaba a punto de cruzar una línea que no debía cruzarse. Saúl se levantó con una determinación sombría. Si Dios no le respondía, encontraría respuestas por otros medios. La idea que había estado gestándose en su mente durante días finalmente tomó forma. Tenía que encontrar a una adivina. Los caminos prohibidos, aquellos que él mismo había condenado, ahora eran su única esperanza. Saúl entró en su tienda y cerró la pesada tela detrás de él. El aire dentro era sofocante, cargado de ansiedad. Se dejó caer en su silla y enterró el rostro en las manos, los pensamientos golpeando su mente como olas furiosas en la orilla. Era imposible ignorar el creciente pavor que lo consumía. Había sido ungido como rey de Israel, elegido por Dios para liderar a su pueblo, pero ahora se sentía más perdido que nunca. Había tratado de ser un rey justo, pero el peso del poder y las decisiones erróneas lo habían alejado de su propósito. La memoria de Samuel, el profeta que tanto lo había guiado, ahora lo atormentaba como un eco distante. Recordaba con amargura la última vez que Samuel lo había reprendido, su fracaso al no obedecer el mandato de destruir por completo a los amalecitas. Había salvado al rey Agag y lo mejor del ganado, pensando que podía compensar su desobediencia ofreciendo sacrificios a Dios. Pero Samuel había sido tajante: la obediencia es mejor que el sacrificio. Desde ese momento, Dios lo había abandonado. Los días de gloria, cuando Israel florecía bajo su mandato, parecían ahora un recuerdo lejano y distorsionado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El miedo lo consumía cada vez más con el paso de las horas. El ejército filisteo, con sus carros de guerra y arqueros, ya estaba preparado para atacar. La batalla era inevitable, y él no tenía la fortaleza ni el favor divino para guiarlos a la victoria. Sabía que si no encontraba una respuesta pronto, su derrota y la de su pueblo serían seguras. Saúl se levantó de la silla, tambaleándose como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Salió de la tienda y miró a sus hombres. Todos parecían evitar su mirada, ocupándose en sus propios asuntos, pero él podía sentir la incertidumbre en sus corazones. No era solo el temor a los filisteos lo que los inquietaba, era el silencio de Dios que los había dejado vulnerables. Las palabras no dichas flotaban en el aire, y Saúl sabía lo que sus hombres pensaban. Había perdido el favor de Dios. Durante semanas, había esperado alguna señal, alguna respuesta en sueños, pero la noche permanecía muda. Había pedido consejo a los sacerdotes, pero el Urim tampoco revelaba nada. El desesperado rey había buscado la voz de Dios, pero solo el vacío le respondía. La necesidad de una solución era ahora insostenible.
Cada minuto que pasaba sin respuesta lo llevaba más cerca de la desesperación. La idea que había surgido tímidamente en su mente empezó a crecer y tomar forma. Consultar a los muertos. Era un acto que él mismo había prohibido en todo Israel. En los días de su fervor religioso, había mandado eliminar a todos los adivinos y nigromantes, obedeciendo la ley de Dios. Sin embargo, ahora esa prohibición parecía una condena que él mismo había sellado. Sin otro lugar al que acudir, la tentación de romper su propia ley lo invadía por completo. Su boca se secó mientras se dirigía a uno de sus oficiales más cercanos. «Encuentra una adivina», susurró. El hombre lo miró sorprendido, sus ojos llenos de desconcierto. «Pero, mi señor, no queda ninguna en Israel. Vos mismo las erradicasteis». Saúl lo miró con una intensidad desesperada. «Sé que debe quedar alguna. Encuéntrala». El oficial, claramente nervioso, asintió lentamente antes de alejarse para cumplir con la orden. Saúl observó cómo desaparecía en la penumbra del campamento, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Sabía que al dar ese paso, cruzaba un límite prohibido, pero ya no le importaba. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Con un suspiro cargado de pesar, volvió a entrar en su tienda, aguardando el reporte. La batalla se acercaba, y el destino de su reino pendía de un hilo. Si te gustó este capítulo y quieres ver más contenidos como este, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y dejar un like en el vídeo para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo. La noche caía pesada sobre el campamento de Israel, cubriendo la tierra como un manto oscuro mientras Saúl se preparaba para su partida secreta. Su rostro, cubierto por una capa desgastada, ocultaba cualquier rastro de realeza. Nadie debía saber que el rey de Israel, aquel que había erradicado la brujería de su tierra, se disponía a quebrantar su propia ley. Dos de sus hombres leales lo acompañaban en silencio. Sabían que algo grave estaba ocurriendo, pero no se atrevían a preguntar. Saúl, que había sido un rey firme y decidido en el pasado, ahora parecía consumido por la desesperación. Mientras el pequeño grupo se alejaba del campamento bajo el amparo de la oscuridad, los soldados que montaban guardia evitaban mirarlo directamente. El aire estaba cargado de presagios oscuros, y la mayoría de los hombres prefería no hablar de lo que sentían en sus corazones. El camino hacia Endor era largo, y la incertidumbre envolvía cada paso. Los cascos de los caballos retumbaban suavemente sobre el terreno pedregoso, y el silencio entre los hombres era inquietante. Las palabras pesaban demasiado para ser pronunciadas. Saúl, perdido en sus pensamientos, solo veía en su mente la imagen de los filisteos formándose para la batalla. Sabía que si no obtenía respuestas, todo lo que había construido se desmoronaría. El nombre de Endor evocaba temor. Era un lugar donde pocos se atrevían a ir. Los rumores sobre los nigromantes y adivinos que vivían allí se habían extendido por toda la región. Durante años, habían practicado sus artes oscuras en secreto, escondidos de la justicia de Israel. Saúl había mandado eliminarlos, pero ahora, en su hora más desesperada, se dirigía a ellos en busca de respuestas. La ironía lo carcomía por dentro, pero no tenía otra opción. «Mi señor», murmuró uno de sus acompañantes después de horas de cabalgata, «estamos cerca. He oído hablar de esta mujer. Es conocida por invocar espíritus del más allá, pero ¿estáis seguro de que es lo correcto?». Saúl no respondió de inmediato. Sus ojos, ocultos bajo el borde de la capa, miraban hacia adelante, hacia la negrura que envolvía el horizonte. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno, pero el miedo a perder la batalla, a perder su vida y su reino, era más fuerte que cualquier otra cosa. «No hay otra opción», contestó al fin, su voz apenas un susurro, como si la misma noche le pesara en la garganta. «Si Dios no me responde, entonces tendré que obtener respuestas por otros medios». Los hombres intercambiaron miradas inquietas, pero no dijeron más. Sabían que cuestionar las órdenes del rey no era sabio. A medida que se acercaban a Endor, la sensación de inquietud crecía. El viento era gélido,
y la luna apenas se asomaba entre las nubes, como si el cielo mismo les estuviera advirtiendo de lo que estaba por venir. Al llegar al pequeño asentamiento, Saúl detuvo a su grupo. Las casas, construidas de barro y piedra, se levantaban como sombras deformes en la oscuridad. La cabaña de la adivina se encontraba al final del camino, una estructura apenas visible, oculta entre los árboles y las sombras. «Esperad aquí», ordenó Saúl a sus hombres. «Entraré solo». Los sirvientes asintieron, aunque no sin cierta reticencia. El rey, envuelto en su capa, caminó hacia la cabaña, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar a la puerta, tocó suavemente, casi con miedo a lo que estaba a punto de hacer. Un crujido lento se escuchó desde el interior y una mujer anciana, de ojos cansados pero astutos, abrió la puerta solo un poco, evaluando al extraño que tenía ante ella. «¿Quién eres?», preguntó con desconfianza, mirando a Saúl de arriba abajo. Saúl bajó la voz y habló con cuidado, sabiendo que cualquier error podría costarle caro. «Soy un hombre que busca respuestas que solo tú puedes dar. Necesito que invoques el espíritu de alguien». La mujer lo miró fijamente y su expresión se endureció. «Sabes que el rey ha prohibido la adivinación y que aquellos que la practican serán condenados a muerte. Si descubren lo que hago, me ejecutarán». Saúl, consciente de la ironía de la situación, levantó la mano en señal de juramento. «Juro por el Señor que no te hará ningún daño. Lo que necesito es vital, para mí y para mi reino. Invoca al espíritu de Samuel, el profeta». Los ojos de la mujer se entrecerraron, estudiando al hombre que tenía frente a ella. Finalmente, tras un largo silencio, abrió la puerta por completo. «Entra, pero debes saber, lo que pides no es algo que deba tomarse a la ligera». La cabaña de la adivina era oscura y apenas iluminada por unas pocas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de barro. El aire estaba denso, cargado con el olor de hierbas secas y humo que se arremolinaba en el ambiente, creando una atmósfera pesada y opresiva. Saúl cruzó el umbral, sintiendo como cada paso lo hundía más en el abismo de lo prohibido. El silencio era casi palpable, roto solo por el crujir del suelo bajo sus pies. La mujer, vestida con ropas sencillas pero gastadas, se movía con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. Sus ojos, oscuros y penetrantes, nunca abandonaron el rostro de Saúl, como si intentara descifrar quién era realmente. Había una desconfianza latente en sus movimientos, pero al mismo tiempo, algo en la presencia de este hombre encapuchado la intrigaba. Sabía que no era un cliente ordinario. «Así que quieres hablar con los muertos», dijo la mujer, rompiendo el silencio mientras se dirigía a una mesa en el centro de la estancia, donde varias figuras y objetos extraños reposaban. «Poca gente busca lo que tú buscas, y los que lo hacen rara vez salen indemnes». Saúl, impaciente, permaneció de pie, observándola. Sus palabras eran como cuchillos afilados, pero ya no había vuelta atrás. La desesperación lo había empujado demasiado lejos. «Necesito que invoques el espíritu de Samuel», repitió, su voz cargada de determinación, pero también de miedo. «Solo él puede darme las respuestas que busco». La anciana lo observó en silencio durante unos segundos. Sabía bien lo que estaba pidiendo. Involucrarse con los muertos no era un juego. Había fuerzas más allá de lo que los humanos podían comprender, y ella lo sabía mejor que nadie. Pero algo en la seriedad de aquel hombre encapuchado la hizo reconsiderar sus reticencias. Era evidente que las circunstancias eran extraordinarias. «Te lo advierto, rey», dijo con voz grave, revelando que había reconocido a Saúl bajo su disfraz. «Lo que pides es peligroso. Hay cosas que es mejor no saber, y los muertos no siempre responden como queremos. Samuel fue un gran profeta, y su espíritu no será fácil de invocar. Pero si eso es lo que deseas, no me culpes por las consecuencias». Saúl, sorprendido de que lo hubiera reconocido, apretó los puños bajo su capa. El hecho de que lo hubiera identificado solo confirmaba lo que ya sabía. Esta mujer tenía un poder real, y eso era precisamente lo que necesitaba.
Estaba dispuesto a pagar el precio, fuera cual fuera. «Hazlo», dijo con voz firme. La anciana suspiró profundamente y comenzó a preparar lo necesario para el ritual. El ambiente en la cabaña se volvió aún más opresivo. Las sombras parecían crecer, como si algo más estuviera presente, observando. La adivina encendió más velas y comenzó a susurrar palabras en un idioma antiguo, mientras agitaba hierbas secas en el aire, invocando a las fuerzas que solo ella conocía. El fuego parpadeaba violentamente, y una brisa helada atravesó la cabaña. Saúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo se estaba moviendo en el aire, algo que no pertenecía a este mundo. Las llamas titilaron y las sombras en las paredes se retorcían como si estuvieran vivas, danzando al compás de las palabras de la adivina. De repente, la mujer se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro se tensó en una expresión de puro terror. Retrocedió un paso, mirando a Saúl con incredulidad. ¿Qué has hecho?», balbuceó. «Veo a un dios subiendo de la tierra. Es él, es Samuel». Saúl sintió como su corazón se detenía por un instante. Sus manos temblaron, y una mezcla de miedo y expectación lo invadió. Sabía que lo que venía a continuación cambiaría su destino para siempre. Ante ellos, una figura comenzó a emerger de las sombras. Samuel, envuelto en un manto de luz pálida, se alzó desde lo profundo del más allá. Su presencia espectral era imponente, y su rostro mostraba una severidad que heló la sangre de Saúl. El rey dio un paso hacia adelante, intentando encontrar su voz, pero el espíritu de Samuel lo interrumpió antes de que pudiera hablar. «¿Por qué me has inquietado, haciéndome subir?», preguntó la figura, su voz resonando en la pequeña cabaña como un eco desde las profundidades de la tierra. Saúl, estremecido, cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada del profeta. Sabía que había cruzado un límite irrevocable. «Estoy en gran angustia», respondió Saúl con voz temblorosa. «Los filisteos luchan contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me muestres lo que debo hacer». Samuel, envuelto en un aire de condena, lo observaba en silencio, como si sus palabras fueran irrelevantes ante el juicio que ya se avecinaba. Samuel, erguido ante Saúl, parecía más imponente en la muerte que en vida. Su figura espectral irradiaba una luz pálida que apenas iluminaba la pequeña cabaña, pero su presencia llenaba el lugar con un peso abrumador. Los ojos del profeta, fríos y llenos de juicio, perforaban el alma del rey. Era como si todo el poder del más allá se concentrara en esa mirada, y Saúl sintió un miedo profundo, diferente a cualquier terror que hubiera experimentado en el campo de batalla. «¿Por qué me has inquietado, haciéndome subir?», repitió Samuel, su voz resonando con una fuerza que no pertenecía a este mundo. Saúl, de rodillas, sentía que cada palabra del espíritu caía sobre él como una sentencia. Había cometido un grave error al invocar al profeta. Su temor y angustia, que lo habían llevado a este punto, ahora parecían insignificantes frente a la realidad de lo que había traído de vuelta. Pero ya no había marcha atrás. «Estoy en gran angustia», repitió. La voz del rey temblaba con desesperación. «Los filisteos luchan contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me muestres lo que debo hacer». Samuel lo observaba con dureza, y por un largo momento, el silencio llenó la cabaña. Las sombras en las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas, al compás de una energía que Saúl no podía comprender. La anciana vidente, que hasta ahora había permanecido callada en una esquina, observaba la escena con los ojos muy abiertos, consciente de que algo mucho más allá de su control se estaba manifestando ante ella. Finalmente, Samuel habló, y su voz resonó como una sentencia irrevocable. «¿Por qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo». La severidad en sus palabras era insoportable. «El Señor ha hecho contigo como dijo por medio de mí. Ha arrancado el reino de tus manos y se lo ha dado a tu vecino, a David.
El nombre de David cayó como una puñalada en el corazón de Saúl. Durante años, había perseguido al joven guerrero, temiendo la profecía de que algún día ocuparía su trono. Ahora, en la muerte, Samuel confirmaba lo que Saúl más temía. Su reino estaba perdido, y David era el elegido de Dios. Saúl intentó hablar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Las sombras de la cabaña parecían cerrarse sobre él, y el frío se hizo más intenso. Samuel continuó, implacable: ¿por qué no obedeciste la voz del Señor y no ejecutaste su ira contra Amalek? El Señor te ha hecho esto hoy. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. El espíritu pausó, dejando que el eco de su declaración cayera pesadamente en el aire. El Señor también entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. El corazón de Saúl se desplomó. Sabía que Samuel no mentía, y la verdad en sus palabras lo aplastó como una montaña. Mañana, él y sus hijos estarían muertos. Su dinastía, su legado, todo lo que había construido como rey, desaparecería en las manos de sus enemigos. Israel, el pueblo que él había jurado proteger, caería bajo la espada de los filisteos. Todo estaba perdido. El peso de la condena era insoportable. Saúl, consumido por la desesperación, se desplomó sobre el suelo de la cabaña. Su cuerpo temblaba de miedo, pero más que eso, estaba destruido por la certeza de su inminente destino. El sudor frío le corría por la frente mientras intentaba asimilar la gravedad de lo que acababa de escuchar. La anciana, todavía en la esquina, lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. Aunque había sido testigo de muchos rituales a lo largo de su vida, jamás había presenciado algo tan imponente como la aparición del espíritu de Samuel. Ella, también, sentía el peso del juicio que el profeta había traído consigo. «Levántate y come algo, para que recuperes fuerzas», dijo la mujer, su voz temblorosa pero amable, mientras señalaba una mesa donde había dispuesto pan y un poco de carne. Saúl no respondió al principio. Permanecía en el suelo, como si las palabras de Samuel lo hubieran dejado vacío, sin propósito. La idea de comer era absurda, sabiendo lo que le aguardaba al día siguiente. Mañana moriría, junto con sus hijos. Mañana todo acabaría. Pero sus hombres, que lo acompañaban, se acercaron y lo ayudaron a levantarse. «Comed, mi señor», dijeron en voz baja. Aunque sabían que la condena estaba sellada, había algo en la supervivencia básica, en el acto de comer, que los conectaba nuevamente con la realidad de la vida que aún les quedaba. Con gestos lentos, Saúl tomó el pan y lo masticó sin ganas. Cada bocado era insípido, una obligación vacía. La comida, aunque le devolvía algo de fuerzas, no podía apagar el terror que lo consumía. Después de comer en silencio, Saúl se levantó con esfuerzo. La cabaña de la adivina, que antes había sido su única esperanza, ahora parecía una prisión oscura que lo asfixiaba. Las palabras de Samuel seguían resonando en su mente: «Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». Esa frase, repetida una y otra vez, le recordaba que su tiempo había llegado. Con una última mirada a la vidente, Saúl se envolvió nuevamente en su capa. Afuera, la noche seguía oscura y silenciosa. Sus hombres lo seguían de cerca, y juntos montaron en sus caballos para regresar al campamento. El viento frío cortaba la piel mientras cabalgaban de vuelta, pero nada era más gélido que la certeza que ahora llevaba Saúl en su corazón. Mañana sería su fin. El silencio envolvía el campamento cuando Saúl y sus hombres regresaron, apenas visibles en la oscuridad de la noche. La luna se ocultaba detrás de gruesas nubes, como si el cielo mismo se negara a presenciar lo que estaba por venir. Saúl desmontó de su caballo lentamente, con el cuerpo pesado y el alma quebrada. Los soldados cercanos lo observaron con ojos preocupados, sin decir una palabra. Sabían que algo oscuro pesaba sobre su rey, pero ninguno se atrevía a preguntar qué había ocurrido. Saúl caminó hacia su tienda, sus pasos arrastrados, como si cada uno lo acercara más a su destino inevitable. La condena de Samuel aún resonaba en su mente, una sentencia ineludible que no podía olvidar. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo.
El peso de esas palabras le robaba el aire, y el rey, siempre fuerte ante su pueblo, ahora se sentía reducido a un hombre derrotado. Al entrar en la tienda, la quietud del espacio lo envolvió. Era una calma traicionera, como la antesala de una tormenta. En el fondo, sabía que su destino estaba sellado. No había escapatoria. Su reino, su familia, sus hombres, todos perecerían al día siguiente, tal como lo había dicho Samuel. Saúl se dejó caer en un banco, su mirada perdida en el vacío. Los recuerdos de su juventud, de los días en que fue ungido rey de Israel por ese mismo Samuel que ahora lo condenaba, acudieron a su mente como un susurro lejano. Había sido un tiempo de esperanza, de poder. Dios lo había elegido, y el pueblo lo había aclamado. Pero todo se había torcido con el tiempo, y el favor divino se había esfumado como un espejismo en el desierto. Se llevó las manos a la cabeza, presionando las sienes con fuerza, intentando acallar las voces en su mente. Pero no podía escapar de la verdad. Había fallado a Dios. El eco de sus desobediencias lo asaltaba sin tregua. La orden de destruir a los amalecitas por completo había sido clara, pero él, en su orgullo, pensó que podía interpretar la voluntad de Dios a su manera, salvando lo mejor del botín y perdonando al rey Agag. Esa desobediencia le había costado el reino. ¿Cómo he llegado hasta aquí?, susurró para sí mismo, la voz rota. Los días de gloria habían quedado muy atrás. Lo que quedaba ahora era un hombre vacío, aferrado a un poder que ya no le pertenecía, esperando el juicio final. Saúl sabía que debía prepararse para el día siguiente, pero la idea de enfrentar a los filisteos con la certeza de su muerte lo paralizaba. De pronto, sintió una presencia a su lado. Era Jonatán, su hijo mayor, que había entrado silenciosamente en la tienda. El único de sus hijos que permanecía leal, incluso en estos momentos oscuros. Jonatán, siempre fuerte y valiente, se arrodilló frente a su padre, mirándolo con preocupación. «Padre, algo te inquieta profundamente. Puedo verlo en tu rostro. ¿Qué ocurrió esta noche?». Saúl no respondió de inmediato. El dolor en su pecho era demasiado grande, y las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que no podía ocultarle la verdad a su hijo, pero decirlo en voz alta sería aceptar completamente su destino. Finalmente, soltó un largo suspiro y miró a Jonatán con una tristeza que jamás había mostrado. «Mañana moriremos», dijo con voz débil, pero firme. «Tú, yo, tus hermanos, el ejército será derrotado. Dios nos ha abandonado». Jonatán no reaccionó de inmediato. Sabía que su padre había estado luchando con su fe, pero escuchar esas palabras de muerte y derrota lo golpeó como un rayo. Aún así, su amor y lealtad hacia Saúl eran inquebrantables. Colocó una mano en el hombro de su padre. «Si ese es nuestro destino», dijo Jonatán con voz calmada, «entonces lucharemos como reyes hasta el final. No dejaré que los filisteos nos vean temer. Moriremos con honor, como corresponde a nuestra sangre». Saúl sintió una mezcla de orgullo y dolor al escuchar a su hijo. Sabía que Jonatán siempre había sido el mejor de todos ellos, un verdadero príncipe, digno de un trono que nunca llegaría a ocupar. El corazón de Saúl se rompió aún más al saber que, por su culpa, su hijo enfrentaría un destino tan trágico. «Perdóname, hijo», murmuró Saúl, con la voz cargada de culpa. «No pude ser el rey que Israel necesitaba. Te he fallado». Jonatán apretó el hombro de su padre con más fuerza, mostrando su apoyo silencioso. No había nada más que decir. Ambos sabían que el final estaba cerca, y la única opción que les quedaba era enfrentar su destino con la cabeza en alto. Con la primera luz del alba, los tambores de guerra resonaron en el campamento. Los filisteos estaban listos para atacar, y el ejército de Israel se preparaba para la batalla. Saúl, ahora vestido con su armadura, salió de su tienda junto a Jonatán. Los soldados los miraban con respeto, aunque sus rostros reflejaban el miedo y la incertidumbre. Sabían que esta batalla sería decisiva, pero desconocían la sentencia que ya pesaba sobre su rey. Saúl subió a su caballo y, con la mirada perdida en el horizonte,
se preparó para enfrentar el día que sellaría su destino. El cielo estaba teñido de un gris opaco cuando Saúl se levantó. El aire de la madrugada traía consigo un presagio sombrío, y el silencio reinante solo era roto por el inquieto murmullo de los soldados, quienes se preparaban para la batalla. Saúl observaba a lo lejos, en dirección al campamento filisteo, donde los estandartes enemigos ondeaban con una seguridad que le faltaba a su propio ejército. Su mirada se nublaba, recordando las palabras del profeta Samuel, cuya sentencia pesaba sobre él como una losa imposible de levantar. Los primeros rayos de sol despuntaban en el horizonte, pero para Saúl no traían luz, sino el amanecer de su propia muerte. Se ajustó la armadura con manos temblorosas, mientras sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa lo miraban con preocupación. A pesar de todo, había en ellos un aire de nobleza y valentía que contrastaba con el cansancio y la desesperación del rey. Sabían lo que les esperaba, pero ninguno pronunció palabra. Saúl, notando sus miradas, evitó hablar de la profecía que rondaba su mente como un cuervo oscuro. El clamor de la batalla pronto llenó los valles. Las armas chocaban, los gritos de guerra resonaban, y el caos reinaba. Saúl lideró a su ejército con determinación, pero su corazón estaba ya roto, fragmentado por los errores del pasado. En medio de la confusión, el rey luchaba con furia, como si al hacerlo pudiera borrar la condena que sabía inevitable. Sin embargo, los filisteos avanzaban, imparables. Las líneas israelitas se rompían, y el campo de batalla se llenaba de cuerpos caídos, cubiertos por el polvo y la sangre. Jonatán, su hijo más querido, fue el primero en caer. Saúl lo vio desde lejos, peleando valerosamente hasta su último aliento. Su grito ahogado, cuando la espada enemiga atravesó su pecho, resonó en los oídos del rey. Quiso correr hacia él, pero estaba atrapado en su propio combate, rodeado por enemigos que no le daban tregua. Abinadab y Malquisúa le siguieron poco después. La profecía se estaba cumpliendo con una precisión aterradora. Herido de gravedad, Saúl retrocedió sobre sus pasos, buscando un respiro, una salida a su agonía. Pero el dolor en su cuerpo no era nada comparado con el de su alma. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sido, se desmoronaba ante él. Los filisteos lo cercaban. Sus risas y gritos de victoria eran insoportables. La derrota estaba sellada. Finalmente, Saúl se detuvo en una colina solitaria, con la batalla aún rugiendo a su alrededor. Sabía que no podía permitir que lo capturaran. No podía soportar la humillación de caer en manos enemigas, de ver su cuerpo profanado y su reinado reducido a cenizas. Recordando la espada que aún llevaba consigo, la desenvainó, su peso frío y familiar en las manos. Era irónico que aquel instrumento de muerte, tantas veces empuñado en defensa de Israel, ahora fuera su única salida. A lo lejos, las palabras de Samuel parecían cobrar vida en su mente. Mañana estarás conmigo. Ya no había más esperanza, ni gloria, ni redención posible. Con un último suspiro, el rey de Israel, ungido por Dios y caído en desgracia, se arrodilló ante el destino que él mismo había sellado. Lentamente, colocó la espada en su abdomen y, con un movimiento decidido, se dejó caer sobre ella. El dolor fue inmediato, agudo, pero al mismo tiempo liberador. La oscuridad comenzó a envolverlo, mientras su sangre manchaba la tierra que había jurado proteger. Las sombras del pasado lo reclamaban, y el eco de su nombre, Saúl, se perdía en el viento. El campo de batalla, que horas antes había sido escenario de gritos, metal y sangre, ahora yacía en un silencio aterrador. El viento susurraba entre los cuerpos caídos, moviendo ligeramente los estandartes derribados y levantando nubes de polvo que cubrían las marcas de la masacre. En medio de la desolación, el cuerpo sin vida de Saúl reposaba junto a los de sus hijos, inertes, como reyes derrotados que habían sido olvidados por el tiempo y la gloria. La tragedia del rey estaba completa. Sus ojos vacíos miraban al cielo, ese mismo cielo que alguna vez había buscado en busca de respuestas divinas y que, en sus últimos días, solo le ofreció silencio.
La corona que una vez simbolizó el poder y la elección de Dios sobre su cabeza ahora yacía rota en el suelo, aplastada bajo el peso de la derrota. Los filisteos, victoriosos, recorrían el campo en busca de los despojos de los vencidos. Para ellos, aquel día no solo marcaba la caída de un rey, sino el desmoronamiento de un reino. Saúl, el elegido de Dios, había caído en desgracia, y su fin era el fin de una era para Israel. Sin embargo, la escena no era una de triunfo glorioso. La tierra misma parecía llorar la tragedia del rey, cubriendo con una tenue niebla los horrores de la batalla. En Endor, la adivina, aquella mujer de las sombras que había sido testigo del destino de Saúl, se sentaba en la soledad de su cabaña. Había visto la muerte venir por él, lo había sentido en el aire la noche en que invocó a Samuel. Y ahora, sabía que el reino de Israel estaba envuelto en el caos. Sin embargo, en su corazón no había alegría ni satisfacción por el desenlace. Al igual que las sombras que invocaba, su vida continuaría en la penumbra, alejada de los designios del mundo. La muerte del rey solo era un eco más en la vastedad de su aislamiento. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, y con él se desvanecía la luz sobre la tierra de Israel. Lo que quedaba no era más que silencio, un reino sumido en el dolor, un pueblo que había perdido a su líder, y una advertencia eterna sobre las terribles consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios.